poder hallar plenitud en medio de un mundo caído? ¿Cómo poder encontrar alimento para el hambriento, fuerzas para el débil? Y el hombre suele tratar de encontrar estas provisiones en muchas cosas en lo horizontal. Pero la iglesia necesita tener fe en algo. Y es que todas nuestras necesidades, Dios las suple a través del alimento que nos provee a través de la palabra. Por favor, cuando nos sentamos a escuchar la palabra, lo hacemos con fe y con la seguridad de que Dios provee el alimento que necesitamos para este peregrinaje. Sea cual sea tu situación, ten la seguridad de que la palabra de Dios es alimento en medio de la circunstancia en la que cada uno de nosotros esté pasando. Por favor, acompáñeme en su Biblia a Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. Las personas que nos acompañan por primera vez, totalmente bienvenidos. Esta familia de la fe los recibe con alegría. Si hay personas que de pronto ya están asistiendo hace varios domingos y desean que podamos acercarnos a ustedes, conocer un poco del proceso que están viviendo, les agradecemos, nos entreguen en una hojita sus datos y nos permitan poder llamarles y poder conocerles más para ponernos a la orden. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10 dice así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiable es la espalda para siempre. Señor, gracias por tu palabra y por el alimento que has dispuesto en esta mañana para toda tu congregación y para todos los que hoy nos visitan. Te pido que por tu Santo Espíritu hoy sea un siervo útil en tus manos y que esta enseñanza produzca en nuestros corazones alabanza por la gracia que has mostrado en medio de tanta obstinación y rebeldía. Alabanza por la misericordia que nos has dado al salvarnos cuando merecíamos tu justa ira. Alabanza al ver que siempre tú has cumplido fielmente tus promesas y que hoy muchos vengan a ti en fe y arrepentimiento, buscando y suplicando por esa gracia que solo tú das. En Cristo Jesús. Amén y amén. No olvidemos, hermanos, que nos encontramos en una sección bien importante en el libro de los Romanos. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está dejando claro que la única razón por la que los hombres se pueden salvar es por la soberana elección y muestra de la gracia perfecta de Dios. Eso es lo que busca resaltar toda esta sección. Y en el capítulo 9 y en el capítulo 10 ha mostrado los elementos específicos de cómo Él escoge, de cómo Él salva, de cómo Él muestra su misericordia a pesar de los hombres. Pero no olvidemos cómo terminó el capítulo 10 en el versículo 21. Pablo termina mostrando en esa sección
que Dios ha mostrado gracia al pueblo al enviar personas que prediquen el evangelio para que los hombres puedan escuchar el evangelio, y lo ha hecho de una forma clara para que todos lo puedan entender. Pero que el pueblo, a pesar de que le fue predicado y de que pudo entender la verdad que le fue anunciada, no quisieron creer por rebeldía y por obstinación. Así terminó el capítulo 10. Dios, con amor incuantificable, una y otra vez envía profetas, una y otra vez envía hombres a su pueblo a decirle: ven a Cristo, solo Él puede librarte de la esclavitud del pecado. Ven, arrepiéntete de tu maldad, que Dios hace posible lo que para el hombre es imposible: lavar y limpiar a un pecador y darle un nuevo corazón. Pero aunque Dios todo el día está extendiendo su mano misericordiosa, ¿qué hicieron los hombres? No queremos. Queremos seguir caminando a nuestra manera, según nuestros propios métodos. Así pues, al mostrar la obstinación y la rebeldía de este pueblo, Pablo inicia esta sección con una pregunta bien interesante. ¿Y entonces ha desechado Dios al pueblo de Israel? Pues si este pueblo ha sido tan obstinado, tan terco, tan rebelde, ¿no es acaso lo que merece? ¿No son dignos merecedores de ser despreciados completamente por tal proceder de ingratitud, de rebeldía y de necedad? Vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos específicos. 3 evidencias de la gracia de Dios en medio de la obstinación de los hombres. Esa gracia salvífica en medio de la obstinación de los hombres. Para los que toman nota, ese es el título de esta enseñanza. Gracia salvífica en medio de la obstinación de los hombres. Y Pablo va a dar 3 evidencias. La primera, su vida misma, como evidencia de la gracia de Dios en medio de la obstinación. Del versículo 2 al 6, la gracia de Dios salvífica preservando un remanente en medio de un pueblo que adora falsos dioses. Y la tercera, la gloriosa elección de Dios a pesar de la obstinación de los hombres. 3 evidencias para que hoy admiremos a Dios por su bondad, por su misericordia y por su gracia en medio de un pueblo obstinado. Veamos la primera evidencia entonces. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta lleva una respuesta implícita. Pues merecerían ser desechados. ¿Cierto que sí? Su proceder hace que sean dignos merecedores de ser despreciados por Dios. Pero Pablo responde de forma categórica: no, en ninguna manera. No den lugar a este pensamiento, porque yo soy una evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. Porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En nuestro contexto es muy común escuchar varias expresiones para señalar la imposibilidad de que alguien pueda cambiar. Árbol torcido jamás se endereza. Táparo viejo no aprende a andar. Esas expresiones de nuestro contexto quieren dejar algo claro en la audiencia. No, ese es caso perdido. Ahí no hay esperanza de nada. Con esa persona ya no hay ninguna posibilidad. Es más o menos lo que las descripciones del pueblo de Israel podría traer a nuestra mente. No, con ese pueblo no hay esperanza. No, definitivamente. ¿Qué más quieren ver de Dios para que se arrepientan? Eso mismo podríamos decir de nosotros. ¿Qué más podemos ver de la bondad y la misericordia de Dios? Pero aún así seguimos siendo obstinados. Pablo es un claro ejemplo de un hombre que a la observación natural de un quindiano podría decírsele: no,
No, ese árbol torcido ya no se endereza. Y podrán decir por qué. Miren lo que sucedió en el contexto de Pablo. Hechos 8:3 dice lo siguiente. Saulo, que es Pablo, asolaba la iglesia, es decir, la perseguía, entrando casa por casa y arrastrando a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Estamos hablando de Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia, y era tan diligente en su tarea que se tomaba la molestia de entrar casa por casa para que los cristianos fueran llevados a la cárcel, perdieran todo lo que tenían y murieran. Hechos 9, 1, 2 dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Hermano, ¿usted alcanza a sentir lo que está describiendo? Pablo respiraba en la nuca de los cristianos. Donde un cristiano se asomaba, ahí estaba Pablo. Era diligente en amenazarlos, en buscar su muerte, porque se complacía en que estos que decían amar a ese tal Jesús perdieran todo, fueran llevados a la cárcel y experimentaran la muerte. Dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los pudiera traer a Jerusalén. Un hombre que se complacía en que hombres y mujeres que por haber dicho creo en Cristo, lo perdieran todo y fueran llevados a la cárcel. Pero un día Dios toma a ese hombre. ¿Saben cómo lo define la Escritura? Judío de judíos, fariseo de fariseos, conocedor de la ley como ningún otro, perseguidor de la iglesia, religioso como ningún otro, admirable cumplidor de la ley. La evidencia clara de un Israel que había quitado su mirada de Jesús, que confiaba en sus estándares de moral, que confiaba en sus estándares de religiosidad. Ese era Pablo. ¿Qué cristiano quisiera atreverse a predicarle a este hombre? Hermanos, el Señor nos ha dado la gran comisión, amén. ¿Están listos para que salgamos a predicar? Sí, tú vas a predicarle a Pablo. Creo que no hubiera sido sencillo porque un cristiano hubiera pensado, pero con ese hombre no hay esperanza. Ese hombre es un caso perdido. Si los israelitas están ciegos, él está doblemente ciego. ¿Y quieres que le predique a ese hombre para arriesgar mi vida a morir? Más o menos ese era Pablo. En ese momento, Saulo. Pero el Señor lo toma camino a Damasco y hace posible lo imposible. Toma un hombre obstinado, rebelde, llevado de su propio parecer, con un celo falso que no le importaba causar la muerte de unos hombres que decían amar a un tal Jesús. Y se le aparece en el camino y cambia por completo su corazón. Y de perseguidor ahora se convierte en perseguido. ¿Y quién hizo esa obra? Dios. ¿Pablo la merecía? No, fue por gracia. El Señor lo toma, pero no termina la escena ahí. Hechos 9:26. Después de que se encuentra con el Señor, Pablo es llevado por el Señor a Jerusalén. Y dice que después del proceso que vivió, en que cayó a aquellos elementos que estaban tapando sus ojos, esa ceguera temporal, él decide empezar a querer acercarse a los discípulos, porque alguien que es traído a vida, cuando recibe el Espíritu Santo le pone un deseo ¿de qué? Pues de relacionarse con los otros discípulos, de conocer al resto de hermanos que aman a Jesús. Entonces Pablo sale y quiere acercarse a los discípulos, pero mire lo que dice Hechos 9:26. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Por obvias razones.
Y ellos decían, no es posible que él sea ahora discípulo. ¿Que quiere acercarse con nosotros? No, gracias. Ese táparo viejo no aprende a andar. Él ha hecho mucho mal a la iglesia, es un hombre muy malo. No creemos que su profesión de fe sea verdadera. ¿Cuántas personas han experimentado ese? Que se convierte. No, ese no es posible. Hermanos, el cielo estará lleno de hombres que a la vista de otros hombres eran árboles que jamás se iban a enderezar. Lleno de hombres que eran táparos, que parecían que ya no iban a aprender a andar. Porque Dios es experto en tomar a esos árboles y no enderezarlos, sino hacerlos de nuevo. Y Pablo es una evidencia de ello. Pero dice también algo bien interesante. Menciona a su tribu y dice, hermanos, esperen. Por más malo que sea un hombre, por más religioso que sea, por más obstinado que sea, Dios puede salvarlo. Yo soy una evidencia de eso y yo, no solo mi vida, sino la tribu de la que vengo. ¿Qué tribu dice? De la tribu de Benjamín. ¿Por qué habrá mencionado esto Pablo? ¿Recuerdan la tribu de Benjamín? Hace poco lo leímos en Jueces, los que están haciendo la lectura, capítulo 19. La tribu de Benjamín fue el pueblo que tomó a la mujer de uno de los visitantes que se estaba hospedando y abusaron de ella toda la noche para mostrar la maldad y la perversidad que había en esa tribu. ¿Y qué merecía esa tribu? Ser borrada de la tierra por las grandes maldades que hacían. Pero en medio de ese pueblo perverso, Dios mostró una bondad y una gracia que no merecían. Y de ese pueblo obstinado que se había apartado de Dios, que se había enredado en las peores perversidades, ¿qué hizo Dios? Preservó un remanente para que esa tribu siguiera existiendo. Y ahora en Pablo se cumple lo que Dios había prometido a las tribus de Israel, que en la simiente que vendría sería que salvos. O sea que Dios estaba cumpliendo sus pactos. Pablo le está diciendo a su audiencia, mi tribu es una evidencia de que aunque hace mucho rato todos los seres humanos merecemos ser fulminados por fuego, Dios muestra bondad y misericordia en medio de la obstinación de este mundo para salvar. Pero luego pasa a mostrar la siguiente evidencia. Versículo 2 al 16. Al 6, perdón. Léanlo conmigo. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Muchas veces los creyentes tienen el síndrome de Elías. Esa sensación de que solo ellos son santos y el resto son unos pecadores. Es más o menos lo que él está citando. Pablo entonces les recuerda, permítanme darles una segunda evidencia de la bondad y la gracia salvífica de Dios en medio de un pueblo obstinado. Vamos a recordar lo que pasó con Elías. ¿Recuerdan el escenario? Primera de Reyes 18-19, pueden estudiarlo en su casa. Elías se presenta en el monte Carmelo, convocan a los profetas de Baal, el pueblo se había apartado de Dios. Acab y Jezabel eran los que estaban ejerciendo el gobierno, estaban adorando falsos dioses. Dice la escritura que el pueblo estaba cavilando entre dos pensamientos y su mirada estaba puesta en Baal. Pero Elías, entonces se presenta en el monte Carmelo y dice, hagamos una cosa, convoquen a los profetas de Baal, traigan 2 bueyes. El primero, profetas, preparen ese buey y oren a su dios Baal para que haga descender fuego sobre ese animal. Ellos preparan el animal, lo montan y empiezan a clamar a Baal para que descienda fuego. ¿Y saben qué pasó? Nada.
Empezaron a saltar, a danzar, a cortarse en las venas, a cortar sus cuerpos para que descendiera Baal, a ver si por el sacrificio humano tal vez Baal los escuchaba. ¿Y saben qué pasó? Y Elías empieza a burlarse de ellos. ¿No será que su Dios se quedó dormido? Y luego dice, en un tono hasta arrogante, preparen mi buey. Es más, échenle agua. Oh Señor, ¿saben qué hizo Dios? Envió fuego y consumió el holocausto. Elías ahí estaba mostrando gran seguridad, vio el poder de Dios. ¿Y saben qué pasó unas páginas más adelante? Perdón, unos versículos más adelante. Arrancó a correr asustado porque Jezabel lo iba a matar. Corre a esconderse en una cueva, atemorizado después de ver el poder de Dios. Y se presenta a Dios y, hey, ¿y tú qué haces escondido? ¿No acabas de ver mi poder? Y Elías, en un acto de humildad, oh Señor, soy el único que ha quedado. Soy el único que verdaderamente te ama. Y Dios le dice, ¿qué? Elías, estás muy equivocado. Yo he preservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo, porque yo soy fiel a mi promesa. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Elías? En medio de la obstinación del pueblo que estás viendo, aunque pareciera que todos se han apartado, yo siempre mostraré mi gracia y reservaré unos que jamás doblarán sus rodillas a Baal. Por eso Dios no ha desechado a su pueblo, porque Él salva en medio de la obstinación de los hombres. Pero ¿y eso entonces qué tiene que ver ahora con Pablo? Ya no estamos hablando de Baal, ahora hay un nuevo Dios, el César. Todos habían sucumbido ante los intereses de Roma, adoraban falsos dioses. Y al mostrar Pablo su exposición, muchos podrían decir, no, no hay esperanza, no hay uno. No hay uno que esté creyendo en Jesús. Todos quieren ir al cielo bajo sus propios métodos, bajo sus propias ideas. Y Pablo está utilizando este ejemplo para decirles, así como en el tiempo de Elías, en este tiempo, aunque a nuestros ojos parezca que todos han cedido a las ideas pecaminosas de este mundo, adorando a los dioses de este mundo, Dios siempre está salvando, mostrando su bondad en medio de una generación obstinada. ¿Cuántas veces miramos alrededor y Señor, pareciera que ya nadie te busca, pareciera que ya nadie cree en ti? Hoy no tienen por Dios a Baal, hoy no tienen por Dios al César. Hoy la gente está tras los dioses que cada uno está fabricando, tras su propia noción de Dios, haciendo las cosas a su manera. Y podríamos decir, no hay esperanza. En medio de este mundo de maldad, ¿quién puede salvarse? Nadie. Por eso Dios salva, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Y entonces Pablo hoy nos anima a mirar alrededor y decir, Dios siempre va a preservar un remanente en medio de un pueblo obstinado. Y hoy hay muchos que Dios ha preservado para que conozcan a Cristo y vivan para Él. Y luego da una tercera evidencia, versículos 7 al 10. Ya tenemos a Pablo como evidencia, los tiempos de Elías como evidencia. Ahora veamos este otro punto. Escogidos por gracia en medio de la obstinación. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ya ahondamos esto en la sección anterior. Recordemos, Dios a través de su Hijo vino a salvar al pueblo de Israel, pero estos prefirieron confiar en sus métodos en lugar de confiar en Cristo Jesús. Entonces el Señor, viendo esta obstinación, sabiendo de la obstinación de su pueblo, salvó a un pueblo llamado gentil que no lo estaba buscando, pero él se dejó hallar. Se dio a conocer y estos creyeron y lo siguieron. Entonces les está diciendo, todos los hombres en su naturaleza
desprecian el amor que Dios muestra. Desprecian al Salvador aun cuando camina en medio de ellos. Por eso Dios tiene que mostrar su gracia eligiendo un pueblo para que crea. Porque si Dios no lo hace, ninguno de nosotros le buscaríamos. Es por gracia. Hay una sola razón por la que tú y yo hemos creído. Porque Dios tuvo que venir a elegirnos a nosotros, porque nosotros jamás lo elegiríamos a Él. Es por gracia. Y entonces en esta sección les dice, elegí a unos para mostrar mi amor, pero aquellos que siguen despreciando mi voz y mi llamado reciben un juicio. ¿Qué les sucede? Ya lo enseñó Pablo en el capítulo 1, pero no lo vuelve a recordar. Se endurecen. Escúchame bien, tú que una y otra vez eres expuesto a la palabra y una y otra vez Dios en tierno amor te dice, ven a mí, no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas, y sigues despreciando su voz. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a entrar en una espiral degenerativa. Dice el texto. Entonces, ¿qué pasó con esos que quisieron seguir buscando a Dios a su manera y viviendo a su manera? Fueron endurecidos, porque así estaba escrito. El corazón cada vez se endurece más. Y dice entonces que Dios les dio espíritu de estupor, ojos que con los que no ven y oídos con los que no oyen. Lo que está diciendo entonces Pablo acá es claro. Aquel que insiste en seguir despreciando la voz de Dios, cada vez su corazón se hará más duro, cada vez se tapará más sus oídos y no querrá escuchar la verdad, cada vez estarán más adormecidos en su propio pecado. Y aunque tengan las evidencias para creer, no querrán hacerlo. Aunque sea claro lo que le dicen a sus ojos, no querrán hacerlo porque siguen despreciando a Jesús y siguen pensando que es en sus fuerzas, que hay otro camino diferente a Él. Pero ¿qué está mostrando entonces Dios acá? No es la terrible obstinación del hombre. Es su grandiosa gracia para salvar en medio de esa obstinación a los hombres. Hermano, el capítulo anterior hizo énfasis en la responsabilidad del hombre. Este capítulo está haciendo énfasis en la gracia de Dios para salvar en medio de esos pueblos obstinados, hombres obstinados. ¿Y cómo vemos entonces a Cristo en esta exposición? ¿Cuál es la esperanza que debemos encontrar? Hermanos, en esta sección brilla la bondad y la misericordia de Dios para salvar un remanente por gracia y solo por gracia, no por obras, porque si fuera por obras ya no sería gracia. Pablo está diciendo, no piensen que ustedes fueron buenos. Yo no puedo pensar que Dios me escogió a mí porque yo era un buen hombre. Yo no puedo pensar que preservó a 7,000 que eran intachables en su conducta. No, Dios escogió a un Pablo, escogió a 7,000, eligió en medio de la obstinación para mostrar que es solo por su amor y no por algo en el hombre. Aquí brilla entonces esa gracia inmerecida. Tú y yo, si estamos buscando a Dios, si estamos siendo expuestos a su palabra, es porque Dios muestra su amor a pesar de tu obstinación y a pesar de la mía. Porque ninguna obstinación, ninguna rebeldía de este mundo es superior a la gracia que Dios muestra sobre alguien para salvarlo. Como dice la canción, su gracia es mayor. Su gracia es mayor a mi obstinación. Su gracia es mayor. Mira, no importa tú cuántas veces has sido expuesto a la palabra y aún así una y otra vez sigues viviendo en pecado. ¿Sabes por qué sigues vivo para escuchar esta verdad? Porque su gracia es mayor a tu obstinación. Porque su gracia es mayor a tu necedad y a la mía.
porque aún Él sigue extendiendo sus manos sobre ti. ¿Quién de nosotros no merece ya haber sido fulminado por nuestra necedad? Todos. Pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Así pues, entonces tenemos a un glorioso Salvador que salva a un remanente en medio de la obstinación. Pero ese precio fue altísimo. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre para vivir en medio de un mundo obstinado, ser despreciado, ser humillado, ser llevado a una muerte vil por la obstinación de los que vino a salvar. Teniendo todo el poder y las razones suficientes para desechar y destruir a los que vino a salvar, más bien murió y resucitó para salvar a ese pueblo que no lo merecía, para reconciliar a un remanente obstinado y rebelde que merecía ser desechado. El que merecía ser amado vino a ser despreciado para salvar del desprecio eterno a los que merecían ser desechados. ¡Qué gran precio pagó Cristo! El que merecía ser amado vino a ser despreciado. Y los que merecían ser despreciados y ser desechados vinieron a ser amados. ¿Quién puede hacer eso sino un Dios bondadoso y misericordioso? Tú y yo somos esos obstinados. Una y otra vez Dios extendía su mano y una y otra vez escupíamos su rostro. Todavía no es mi hora. Aún no ha llegado mi tiempo. Aún hay cosas que probar. Aún hay cosas que experimentar. Todavía estoy muy joven para esto. Obstinados, escupiendo su rostro y Dios extendiendo su mano. Escupiendo su rostro y Dios seguía extendiendo su mano. Porque Él muestra su gracia en medio de la obstinación de los hombres. El amado vino a ser despreciado para salvar a los que merecían ser despreciados por toda la eternidad. Creyentes, hay muchos a nuestros ojos que son como Pablo, que a nuestros ojos parecen que no hay esperanza. Están tan enceguecidos por su religiosidad, por su amor a falsos dioses. O otros aman tanto su pecado, están sumergidos en cosas tan perversas que podemos estar diciendo, no, ahí no hay esperanza. Déjame decirte algo. El Evangelio nos enseña que mientras haya vida, hay esperanza aún para el más obstinado de los hombres. ¿O ya olvidaste tan rápido que tú y yo éramos uno de esos obstinados? Árboles torcidos que ya no había cómo enderezarlos. Hermanos, esto nos anima a predicarle a todas las personas sin importar cuán perversa o religiosa o necia sea su vida. Pero es que es ateo. ¿Y qué? No, pero es que usted no sabe ese hombre cómo es. Usted no sabe esa mujer cómo es. Ya le ha pasado de todo y aún así no cree. Ya lo único que le falta es la muerte. Pero si hay vida, hay esperanza. Predícale, muéstrale a Cristo, porque Él es experto en salvar a esos obstinados. No hay casos perdidos para Dios, para el hombre sí. Para nosotros hay muchos casos perdidos. Para Dios,
lo imposible es posible. Por eso tú y yo estamos acá. Por eso tú y yo hoy no estamos en una cárcel, no estamos muertos, no estamos en la lista de los 10 más buscados. Es solo por gracia. Es solo por gracia. Pero va a haber momentos en que la maldad alrededor esté aumentando tanto, ideologías contrarias al diseño de Dios que se apoderan en todas las instancias de nuestra sociedad. Ideas de gobierno, ideas de familia contrarias a la Escritura, y esto cada vez está de mal en peor. Pero ¿saben qué nos dice Pablo? Tranquilos, Dios siempre preserva un remanente por gracia. En medio de la perversidad que va en aumento, Dios siempre tiene un pueblo por gracia. He aquí una evidencia de ello. Jamás olvides entonces que hoy sigues a Jesús porque Él te escogió y no porque tú lo elegiste a Él. Porque Él te preservó y lo hará hasta el fin. ¿Qué más vemos de esto? Que Dios es fiel a sus promesas a pesar de la obstinación de los hombres. Y nuestra obstinación no es mayor que su gracia, porque su gracia es mayor. Alaba a Dios, agradécele, porque tú y yo éramos árboles que ya no podían ser enderezados, personas sin esperanza alguna, viles y menospreciados. Pero la gracia de Dios nos salvó. Alaba a Dios porque su gracia es mayor. Pero también quiero hablarte a ti, amigo. Tal vez tú eres una de esas personas que piensa que eres un caso perdido. Tal vez tú eres una de esas personas que una y otra vez ha intentado seguir a Dios y no has podido. Que eres un caso perdido porque entre más pasa el tiempo, en lugar de odiar el pecado, lo amas más. Y tal vez estás en un momento de tu vida que piensas que Dios te ha desechado y que ya no mostrará más su gracia sobre ti por causa de tu obstinación. Hoy quiero hablarte a ti, obstinado amigo. Hoy quiero animarte. Corre con urgencia a sus pies. Reconoce tu obstinación. Pero hoy quiero que te vayas de acá con una esperanza. Su gracia es mayor que tu pecado. Su gracia es mayor que la dureza de tu corazón. Y lo que hasta hoy para ti ha sido imposible, para el Dios de gracia es posible. Ruégale que derrame su gracia sobre ti. Suplícale, clámale para que te salve. Y no esperes que te remiende. Ten la esperanza de que Él tiene el poder para hacerte nuevo. No pierdas un día más en tu pecado. Pues cada día que pierdes, escúchame, no intentando cambiar, sino cada día que pierdes en no clamarle y rogarle que te salve, es un día más para que tu corazón se endurezca más, para que tu oscuridad aumente más, para que tu ceguera aumente más y tu sordera aumente más. Por favor, arrepiéntete hoy. Ven a Cristo y ruégale y dile, yo no puedo, lo intento una y otra vez y no puedo, pero tú sí, sálvame. Muestra tu gracia, porque en mis fuerzas no puedo. Líbrame de ese juicio eterno. Líbrame de ese desprecio eterno que vendrá para aquellos que te desprecien en vida. Porque aquel que crea en Cristo será librado de la ira eterna que vendrá sobre la espalda de todos aquellos que no creen en Cristo. Porque hay gracia salvífica, pero también hay juicio justo sobre el que no cree. No sigas en esa espiral degenerativa. No pierdas un día más. Oh joven, no digas mañana te buscaré. ¿Y acaso piensas que mañana abrirás tus ojos, niños? No piensen, es que estoy muy pequeño para buscarle. No, hoy puedes hacerlo. Niños, ustedes que lidian con la desobediencia,
Yo no soy capaz de obedecer a mis padres. Yo no soy capaz de ser santo. Yo no soy capaz de vivir como Dios quiere que viva. Es momento de que le digas, Dios, sálvame. Yo no puedo. Tú sí puedes. Yo no puedo. Tú sí puedes. Dame tu gracia. Oh pecador, ha sido terrible lo que has hecho. Su gracia es mayor. Pero no pierdas un día más. Ven a Él en fe y arrepentimiento. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres un Dios que salva en medio de la obstinación de este mundo. Y si no fuese así, en este lugar no habría nadie buscándote, porque todos nosotros hemos sido obstinados y rebeldes queriendo vivir a nuestra manera. Pero tú todos los días extiendes tus manos para traernos a ti. Gracias por tal amor y que hoy muchos se arrepientan y experimenten esa gracia salvífica en medio de la obstinación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a tomar la cena del Señor. Mis hermanos, por favor, me preparan el cántico de su gracia.